Pero bueno, Exacto. profe, vamos a hablar del populismo, que es la primera, creo que es el tema que más se ha usado en Latinoamérica en estos tiempos. Principalmente porque muchos dicen, muchos lo hablan. Creo que hay un historiador que después un poco más adelante lo voy a mencionar, Sí. que se dice que en la ciencia política de Latinoamérica se ha utilizado tanto populismo, pero tan poco conocemos de ello. Entonces, en esta editorial vamos a generar, si podemos, Sí. una línea histórica de dónde viene este concepto, desde la antigua Grecia hasta lo que es los términos más triviales que están ahora. Principalmente, profe, porque tenemos un problema, sobre todo en Latinoamérica, pero creo que es algo, condición sine qua non de todo el mundo, que es ir deformando las palabras, los sentidos que tienen estas, con la etimología que se fundó. Entonces, Claro. volver a las bases me parece que es algo indispensable para generar conocimiento real en estos tiempos donde seguimos repitiendo la eterna discusión, el eterno dilema de Sócrates con los sofistas, en buscar la verdad o querer ganar un debate, ¿no? Es siempre lo mismo, porque parece que hoy en día en la televisión, los políticos y demás buscan, y le interesa, que esto también es la posverdad, buscan ganar una discusión. No importa el argumento de los demás, no importa la verdad, mientras que nosotros salgamos airiosos de esa situación, estamos cumpliendo. Entonces creo que esto, por lo menos, después le puede atribuir usted a un gobierno el color que usted quiera, si es populista o no es populista, pero sí vamos a generar... Todos usan parte de ese populismo, decís. Todos. Hoy en día, ¿qué gobierno casi no es populista? Primero, entonces vamos a atribuir un poco. Pero bueno, las palabras, profesor, se componen de significado y trascendencia. A ver. Es decir, un espíritu fundacional que marca el objetivo inicial y luego, con la deformación propia de la costumbre de los pueblos y tribus urbanas, porque también son importantes, se le asigna un nuevo concepto que puede ser totalmente ajeno al inicial. Arranquemos un poco de dónde salió el populismo en nuestra historia, y nos tenemos que remontar a Aristóteles y a Polibio, dos personas importantes en la antigua Grecia, y el término populista lo podemos encontrar como un sinónimo de la oclocracia griega, que es una degeneración de la democracia. Aristóteles, en su libro La Política, plantea la oclocracia, el cual es el movimiento natural de los sistemas políticos. La monarquía se transforma en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Pero el historiador griego, que es Polibio, dice que el vicio aristotélico de la demagogia genera oclocracia. Es decir, que la demagogia genera en una oclocracia. Entonces tenemos que definir también qué es democracia, qué es oclocracia, para poder darle un poco más de sentido a este panorama, que es un poco confuso por las palabras, porque son tan viejas que uno se confunde, profe, sinceramente. A ver, empecemos. La democracia es el gobierno del pueblo por voluntad general que legitima el poder de turno. Claro. Mientras que la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre en términos despectivos. Es la última y más baja forma de degeneración política que plantea Aristóteles. Porque todo comienza con una monarquía, que esta monarquía se corrompe y termina en una tiranía. Esa tiranía la vence lo que es la aristocracia se transforma en oligarquía, y esa oligarquía después es ganada, se le vence por la democracia, pero la democracia también se pervierte en un momento y genera una oclocracia, que es básicamente es una demagogia, que es gran parte del sistema del populismo. La oclocracia, para Jesús Padilla Galvez, que es un historiador muy importante, que esto lo tengo anotado y lo voy a leer, dice que la oclocracia presenta una voluntad viciada, eviciosa, confusa, injuiciosa o irracional, por lo que carece de capacidad de autogobierno y por ende no conserva los requisitos necesarios para ser considerado como pueblo. Es decir,
El pueblo que considera Aristóteles es un pueblo que tiene voluntad, que tiene intención, libertad y discernimiento para poder hacer, manifestar su voluntad. Sí. Pero cuando se vicia esa voluntad, devenimos en oclocracia. Profe, yo quiero hacer unas consideraciones importantes sobre la oclocracia, para dar un poco más de luz a esto que es bastante complicado, y les pido disculpas, pero creo que es bueno hablar desde la historia, desde el saber, para saber desde dónde estamos hablando. Entonces, para hacerlo más sencillo, para que haya una oclocracia, es decir, para que haya populismo, necesitamos primero de un sujeto. Ese sujeto... La gente. Exactamente. Es un público y tiene que estar viciado, además, esa persona. La voluntad de esa gente tiene que estar viciada. Sí. También necesitamos una persona que decante un poder y que pueda administrar, y que con eso se genere también una mentira, es decir, que sea el demagogo que genere esas evicciones. Después necesitamos algo que genere a ese pueblo en una muchedumbre. ¿Qué quiero decir con esto? El pueblo es un pueblo, y generalmente lo que hacen los populistas es agarrar a una fracción de esa sociedad y dice que es el pueblo. Sí, claro. Sé que es medio difícil esto, profe, pero creo que es la forma de poder generar un saber. Pero bueno, más para hacerlo un poco más sencillo, porque me van a matar afuera, creo que Sí. el populismo griego, que quiere decir, es dar una consideración muy sencilla. Hay un sujeto. Sí, la gente, como venías diciendo. Exacto, antes. hay un sujeto que está viciado, y después se genera lo que es un populista, un líder que utiliza esa voluntad para decir que es la totalidad, y con eso trata de, por vía de los votos, ganar y vencer en las decisiones políticas. Poniendo más en el tiempo, para hacerlo más sencillo, en el siglo XIX generan otros movimientos populistas, como eran los farmers en los Estados Unidos y en la Rusia zarista, que son dos ejemplos muy característicos del mundo en ese momento. Sí. Los Estados Unidos generan un movimiento de modernización del Estado, de modernización de las culturas, de los sistemas productivos, y eso hay personas que lo protestan, que generan una reacción, porque tenían esos modelos jeffersonianos de defensa de la integridad de los pueblos, de una democracia un poco más directa, de estar en los asuntos, de tener unos códigos, y veían que esa modernización lo estaba criticando, le estaba afectando esos valores en conjunto. Como también sucedía en la Rusia zarista, que los zares Sí. querían hacer una transformación importante de la sociedad, y tenía su resistencia en los pueblos rurales, que trataban de evitar lo que es el avance de la modernidad en las cuestiones más de la vida de la sociedad. Pero después vos tuviste la oportunidad, profe, de conocer a Gloria Álvarez, que es una guatemalteca que dio muchos conceptos que son de la ciencia moderna, de la cuestión de populismo. Es verdad eso. Sí. Pero ¿querés antes de eso, de charlar sobre eso, se me viene a la mente una pregunta para hacerte, que la debatimos entre los dos, y pensás que, porque más que nada uno relaciona el populismo con América Latina hoy en día, ¿no? Sí. Siglo XXI, con el socialismo del siglo XXI, como lo denominó Álvaro Vargas Llosa. Sí. Y no, uno lo relaciona con Hugo Chávez, lo relaciona con Evo Morales, Con Fidel Castro, con el matrimonio Kirchner y demás, con Lula da Silva, Dilma Rousseff, etcétera. Sí. ¿Vos creés que con todo este cambio de aire que hubo en las últimas elecciones en Latinoamérica, el populismo está en retroceso? ¿O es algo que cambió de cara, se renovó las caras y sigue más o menos vigente? Yo creo que el populismo va a seguir siendo vigente en Latinoamérica por mucho tiempo más, porque se genera un complemento importante, que es la herencia española. Nosotros tenemos, para hacerlo más, para nuestra hacerlo, inmigración española nos trajo
tenemos el sistema político, digo, Sí. el cabildo, la plaza como la contemplamos. Sí. Imagínense la plaza principal de cada pueblo. ¿Qué tiene? La iglesia, tiene el municipio, tiene el banco, tiene la primera escuela. Es un modelo adoptado del sistema español. Pero más allá de eso, siempre los pueblos han tenido cierta independencia con el monarca. Sí. Es decir, desde los godos, de los visigodos, de la invasión antes de los romanos, después de los romanos, pasando por por el dominio árabe, pasando también por los dominios de los reyes católicos, hasta llegar a las reformas borbónicas, siempre se tuvo una relativa autonomía para poder decidir las cosas en los municipios, y el rey era el rey. Entonces el rey recibía ciertas cosas, se le daba lo que era, pero las cuestiones públicas las decidía el Consejo Liberante, los Claro. municipios, el cabildo, Mira, lo que sea. Sí, perfecto. Una oyente nos manda por WhatsApp Sí, que el populismo tiene mínimo 100 años más de vida. sí. Y es interesante lo que nos dice Yamila, que le mandamos un saludo, gracias por escucharnos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien, como yo decía, el populismo lo relacionamos con Latinoamérica, fíjate, creo a mi entender, ha estado migrando a otras partes del mundo. En especial, vos fíjate en las dos potencias económicas del mundo, China y Estados Unidos. Ujú. Yo creo que las han afectado el populismo porque digo esto, hace un par de meses atrás al presidente chino Xi Jinping lo subieron al mismo grado que tiene en la Constitución Mao Zedong. Sí. El Congreso chino, la falsa del Congreso chino dominado por el Partido Comunista Chino, subió a Xi Jinping al grado máximo en la Constitución china, que solamente una persona había llegado, que era Mao Zedong, y esto lo habilita a Xi Jinping a estar de por vida en el cargo de presidente chino. Sí, más bien. Eso es un populismo de acá a la China, Sí, sí, valga la redundancia. valga la redundancia. Porque el hombre se puede perpetuar en el poder y no va a haber recambio de, Sí. de Sí, presidencia. sí, hasta que se muera él. Claro. Acordate la frase de Lord Acton que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe Más. absolutamente. Sí, yo creo que es... Y Sí, profe. y termino con una Por cosita, ya te dejo de nuevo. En Estados Unidos también yo creo que hay un populismo. Ajá. Pues Donald Trump es parte de un populismo, a mi entender. Sí, claro. Una persona que dice: yo hice esto, yo hice lo otro. Barbaridades. Claro, que dice gracias a mí tal cosa, como si él estuviese moviendo las fichas del ajedrez. Más No bien. se olvida que Estados Unidos es grande no gracias al gobierno, sino gracias a los ciudadanos, a la gente que vive en el territorio y al poder que le da la Constitución a los ciudadanos y a las restricciones que le pone al gobierno, al populista. Exacto. Yo creo que ahí es el meollo de la cuestión de por qué no va a ser lo mismo el modelo norteamericano de Donald Trump en comparación a lo que es China y a lo que es Latinoamérica, No, obvio que no. que es que los Estados Unidos tienen una república, Una que república, tiene instituciones fuertes, claro, que exactamente. tiene iba a decir divisiones de eso. poderes, que tiene la democracia constitucional, presidencialista, y con las instituciones fuertes, más grande, longeva de toda la historia Exacto. de la No te humanidad. olvides, es el país más federalista del mundo. Es increíble la Cómo gente. cambia, Sí, además. la gente que tiene la oportunidad de conocer Estados Unidos y estudiar la cultura, pasar de un estado a Es otro pasar. es pasar de un país a otro. De hecho, así se fundó Estados Unidos. Son 50, o sea, Las 13 arrancaron, colonias. claro, con las colonias, pero hoy en día son 50 mini países unidos bajo un estado federal. Exacto, por eso se llama Estados Unidos. Claro, que no- Estados no- Unidos, no- exacto. Es un país súper federalista. es que ahí está el problema. Nosotros vamos a seguir cayendo en los que son los populismos y que, como dice nuestra oyente, por 100 años más, principalmente porque no tenemos instituciones. Exacto, es verdad. Y el gobierno que entra compra y Corrompe, coopta sí. y corrompe absolutamente todo. Miremos el kirchnerismo, cómo quiso hacer con el Consejo de Magistratura, con la Corte Suprema, con el Poder Legislativo, que fue una escribanía durante todo el tiempo, y ahora piensan que son la República de Santo Tomás de Aquino, más Exacto. o menos, te piden. Entonces,
han hecho y han hecho todo lo posible para que quedarse en el poder, como lo hizo Correa en Ecuador, como lo hizo Hugo Chávez, que tuvimos los venezolanos antes, en el anterior programa, contando todo lo que hicieron, Sí. y va a seguir pasando, como pasa en China, como pasa en los países autoritarios, como pasa en Medio Oriente. Creo que acá la discusión es si queremos que una persona nos conduzca Exacto. o queremos que unas instituciones sean los que nos conduzcan. Y en realidad y eso significa que la gente decida. Exacto. Sí. Esa es una discusión. Es muy, muy pensativo porque la gente nunca... Es muy difícil que la gente se quiera gobernar a sí misma. O sea, a la gente prefiere que alguien de arriba le diga qué hacer a que tomar las decisiones. Exacto. Lo que pasa Sí. es que es muy feo cuando uno se equivoca con las decisiones que le hizo tomar otro. Obvio. Es muy amargo equivocarte con las decisiones de otro. Y eso es lo que venimos sufriendo en nuestros países. Nos venimos equivocando con las decisiones de los gobiernos de turno, porque tienen un poder incalzable que nos hacen equivocar. Hace 70 años Argentina viene fracasando porque el Estado federal, el Estado nacional, tiene un poder tremendo sobre la vida de los ciudadanos. Pero si nos diesen más poder, que en realidad la Constitución nos da el poder a nosotros. Sí. Si ellos dejasen que nosotros tomásemos las riendas de nuestra vida, sería hermoso. No te digo fracasar, pero tendría mejor sabor las decisiones que tomamos, que sean nuestras propias decisiones, a que las decisiones que nos hacen tomar los gobiernos. Que ese es un poco el mensaje del liberalismo, ¿no? Vos hacés tu propia vida. Claro, y hacerte cargo de tus errores también. Podés ganar, podés perder. Cuando ganás va a tener un sabor increíble. Pero cuando perdés, está bien, me equivoqué en esta, me caigo, me levanto. Más bien. Sí, pienso igual. Yo creo que el populismo se encuentra incrustado en nuestras costumbres, profe, en nuestra historia, y vence con facilidad las ideas republicanas, porque fueron importadas de afuera. En España, en Latinoamérica, no hubo nunca una costumbre de dividir los poderes, de tener cierta independencia, de hacer valer las cosas. Digo, la Constitución de Cádiz, Alberdi y las bases, siempre fueron proyectos idealizados que no se pudieron generar a la práctica, desgraciadamente, o las tuvimos como un texto constitucional y todos los gobiernos se han cagado en ella. Todos los gobiernos. Y eso es una pena. Sí, a principios del siglo XX la Constitución fue muy fuerte y nuestros bisabuelos eligieron nuestro país para venir porque justamente se respetaba la Constitución, había instituciones y el país era potencia mundial, literalmente era potencia mundial y estaba llamado a competir por el top mundial frente a Estados Unidos. Sí, los barcos iban a Nueva York y a Buenos Aires. Claro, la gente, los inmigrantes europeos elegían el país Argentina o Estados Unidos por el idioma en el que hablaban en su país. Los ingleses y los irlandeses se fueron más que nada a Estados Unidos con algunos italianos, pero después italianos y españoles se vinieron a Argentina porque hablábamos español. Más bien. Creo Portugueses se fueron para Brasil. Hay una cuestión importantísima que muchos confundimos en la cuestión de mandatario y representación. Creo que también es bueno nombrarlo ahora, porque la gente elige representantes para poder haciendo su vida. Sí. La gente quiere hacer su vida. Entonces nosotros creemos que el representante es alguien que tiene un mandato, tiene una posibilidad de que tiene que hacer exactamente lo que dicen sus votantes a todo momento y dar soluciones y demás. Yo creo que la realidad, profe, que por eso elegimos el concepto de representación, de representantes, que una persona va y tiene cierta autonomía, y esto lo dice el Parlamento de Bristol, que el asambleísta, el parlamentario, tiene que tener cierta responsabilidad necesaria, independencia para poder hacer sus decisiones sin estar dependiente del pueblo. Sí, y una cosita también agrego a eso, es que justamente cuando se inventa la figura del presidente, por ejemplo, la figura presidencial, era para representar al país en las relaciones exteriores. Claro. Sin embargo, han mutado, se ha prostituido ya llegó nuestro invitado al estudio, se ha prostituido la figura del presidente, y hoy te dice el presidente
cómo tenés que vivir, que tenés que tener una moto con doble caño de escape, que le tenés que grabar las autopartes a tu auto, que no podés tener la sal en la mesa de los restaurantes. O sea, ya se han metido en nuestra vida en lo más mínimo y se perdió para la figura que se había inventado. Que era para presidir. Profe, todo un tema. ¿Qué sé yo? Yo más que nada quería en esta editorial, que es complicada, lo tengo que admitir, que es muy difícil de explicar. Sí, no, vale. Porque, por lo menos para que se vayan de esta editorial y haciendo un resumen, Sí. el populismo es un vicio de la democracia que necesita de un pueblo que tiene que ser cooptado en una fracción, tiene que tener viciada esa voluntad de poder decidir a través de las decisiones de un demagogo. Entonces, ahora eso es lo que planteaba Aristóteles y Polibio en la Grecia antigua. Y son algunos de los rasgos que se siguen viendo con sus deformaciones en una cuestión continental, de costumbres de cada país, pero sigue habiendo una línea conductor desde ese momento hasta ahora, que es que haya una persona que corrompa esa voluntad y que utilice el concepto de pueblo para discutir a los demás. Entonces yo quería dejar por lo menos esa discusión, que puedan tenerla con sus amigos, de poder googlear qué significa populismo para la parte de Grecia, cómo fue la cuestión de los farmers en los Estados Unidos y en la Rusia zarista, de que tenía otro concepto un poco más en defensa de las costumbres heredadas, pero que después fue mutando a lo que conocemos en Latinoamérica, lo que pasa, como dice el profesor Nico, en los Estados Unidos y en China y en tantos otros países. Es cuando nosotros tenemos un vicio en la democracia. Cuando nuestra democracia, esa voluntad popular, queda viciada y se utilizan reglas, artimañas para poder viciar a ese espíritu fundacional y generar un poder absoluto en una persona, que es lo que está pasando siempre. Profe.